mañana vamos a leer la palabra del Señor, vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque definitivamente venimos para eso, para poder rendirnos a la presencia del Señor un momento. Estamos en una mañana de ayuno. El tema del ayuno es una situación que para algunos pues no tiene mucha relevancia. Hay mucha gente que piensa que no tiene mucha relevancia, no es importante, no debería uno complicarse y preocuparse por este tema. Otros piensan que tal vez sí es bueno, pero hay el que desee. Pero esta mañana yo quiero que veamos la palabra del Señor y que en la experiencia de un pueblo llamado Israel y de un rey llamado Salomón, veamos algunos aspectos importantes de una reunión y de la casa del Señor, porque es una convocatoria para venir a ayunar aquí a la iglesia. Esta mañana hemos convocado para que todos vengamos y nos reunamos aquí en la congregación y podamos presentarnos delante del Señor. La pregunta es, ¿está bien que nos inviten a la iglesia? Si yo quiero voy, si no, no. ¿Y qué? Yo puedo estar en mi casa si quiero, ayunando mientras veo el partido de fútbol, ayunando mientras voy al mercado, ayunando mientras cocino el almuerzo, estoy ayunando mientras... Muy bien, entonces creo que el ayuno es un tema que se da incluso a nivel médico. Hay algunos que promueven el ayuno, hay un tipo de cuidado de salud basado en el ayuno, no sé, 14 horas, 16 horas, otros lapsos de comida. Entonces, el ayuno no es un tema que le pertenece única y exclusivamente a la iglesia. O sea, la palabra ayuno no es de autoría, hermanos, y no es exclusiva para la iglesia, porque lo usan. Usted va a tomarse muestras médicas y le dicen, tiene que venir con tantas horas de ayuno. Usted tiene que hacer esto, y entonces el ayuno es un término que se usa para decirnos que debemos abstenernos de alimentación. Pero nosotros en nuestro sentido cristiano entendemos que el ayuno es un tiempo de abstención, pero de comunión con Dios, de una relación con Dios, de intimidad con el Señor. No solo es aguantar hambre, porque si usted solo decidió aguantar hambre hoy, quiero decirle de que es posible que se frustre de lo que está haciendo hoy, y cada vez que usted presenta y se presenta al Señor en un tiempo de ayuno. El ayuno es más que eso, más que aguantar hambre. Hambre aguanta uno en cualquier momento, cuando llegó la hora de comer y no hemos comido, entonces aguanta uno hambre, ¿verdad? Pero el ayuno tiene un propósito, tiene un objetivo, es algo que decidimos, no es algo que surge de la nada. El ayuno no me va a afectar porque yo ya estoy acostumbrado a aguantar hambre. Ese pensamiento hay que sacarlo, hermanos, de la mente. No es así. No es así. No se trata de venir a sufrir por no comer o por aquello o lo otro. Se trata de venir con una intención. Y esa intención es la que yo quiero que veamos en la escritura hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 7, por favor. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 7. ¿Dónde está Segunda de Crónicas? Aquí vamos llegando. Ahí está, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 en adelante al 16 vamos a leer. Es que yo no tengo mi chivo aquí, fíjese, por eso estoy titubeando aquí. Capítulo 7, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Bueno, entonces vamos a leerlo. Dice, ahora sí ya tengo el chivo por ahí. Versículo 13 al 16. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo,
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Señor, háblanos, ilumínanos, confróntanos, inquieta nuestro corazón, nuestra mente, y permite que hoy podamos aprender de tu palabra, guiados por tu Santo Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. He titulado el sermón de hoy, creo que ya está el nombre en la pantalla, un lugar para orar, buscar, arrepentirse y ser perdonados. ¿Quiere repetir conmigo? Hoy voy a hablar sobre un lugar para orar, buscar, arrepentirse y ser perdonados. Es una lista algo larga, ¿verdad? Es un tema que tiene varios elementos. Entonces, a manera de introducción, como dije hace un momento, si bien es cierto, Dios está en todos los lugares y puede escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar que usted se encuentre. Dios es así, porque Dios es omnipresente. Y Dios no fija un lugar específico para que usted pueda tener una relación con Él. Dios está en cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier lugar donde usted está. El Señor le escucha ahí. Ese es un principio que no queremos discutir, porque ese lo damos por sentado y lo creemos así. Sin embargo, en nuestra lectura de hoy vamos y encontramos algunos aspectos de la experiencia de un rey que se llamó Salomón. Un rey que se llamó Salomón y que dirigió a un pueblo que se llamó Israel, o que se llama todavía Israel. En medio de la experiencia de construir un templo, el Señor se agrada. Él construyó un templo y en medio de esas circunstancias de la construcción, ese templo que se construyó, el Señor viene y se presenta y habla. Y entonces cuando el Señor habla, el Señor establece y dice: este lugar que construiste, Salomón, aquí la gente puede venir a orar, puede venir a buscarme, puede venir a arrepentirse y puede ser perdonado. Cuando Salomón tiene el privilegio de construir casa para el Señor, porque Salomón fue el primero que construyó una casa, un templo físico, formal, había un tabernáculo antes, pero Salomón tiene el privilegio de construir un templo como un punto de reunión. Y cuando inauguran el templo, entonces el Señor pronuncia estas palabras. Yo sé que usted ha escuchado 2 de Crónicas 7:14 muchas veces. Lo ha escuchado, lo ha mencionado, lo sabemos de memoria. Sin embargo, ese texto hay que ubicarlo donde pertenece, en el contexto en el que se dio, en el momento en que se pronunciaron estas palabras. Entonces, esta mañana lo que yo quiero afirmar y decirle, basado en lo que ya dijimos, que el Señor mismo dice con sus propias palabras, de el lugar del templo como un punto para un encuentro con Él, pero para también tener otras acciones en relación con Él. Quiero decirle que usted no está aquí perdiendo su tiempo esta mañana. Usted no está aquí perdiendo el tiempo. Y cada vez que viene a este lugar, no viene a perder su tiempo. Cada vez que está aquí, no viene a derrochar su tiempo. Hay muchas cualidades positivas que se da cada vez que venimos aquí, y no las voy a repetir, que de hecho científicamente está comprobado que un culto y todo lo que hacemos aquí, hermanos, contribuye mucho al desarrollo de nosotros como seres humanos en varias áreas. Pero voy a empezar entonces con el contexto de las palabras de Jehová. Número 1, el contexto en el que se da. El Señor pronuncia estas palabras: esta casa es para esto, para aquello y para lo otro. Pero ¿en medio de qué? ¿Qué estaba pasando alrededor? Entonces vamos a leer el versículo 1 al 12 de 2 de Crónicas capítulo 7. Leamos el versículo 1 al 12
Vamos a ver qué nos dice ahí. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Ahí está hablando de un sacrificio de inauguración. Se inauguró el templo. Versículo 2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Si se da cuenta, es una fiesta de dedicación, porque estaban inaugurando el templo, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podía caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo. Aquí voy a dejarlo por el momento. Del versículo 1 al 12 le vamos a llamar el contexto de las palabras de Jehová, o así le llamé yo, porque esta mañana estamos queriendo analizar las palabras de Jehová directamente a Salomón. Pero hay un en medio de que había una fiesta de gratitud, una fiesta de dedicación también de un templo, una casa que Salomón había tenido permiso de Dios para construirlo. Y ahora, después de haberlo culminado, Salomón está ofreciendo a Dios esta casa ya terminada. Y había una gran fiesta, hermanos. No me voy a dedicar a hablar de la fiesta, pero coincidentemente nosotros estamos en contexto de fiesta también, ¿verdad? Unos cuantos bueyes ahí. ¿Cuántos bueyes sacrificaron, hermanos? 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, hermanos. E imagínense qué comida ahí, hermanos. Fueron días de fiesta, no fueron 8 días, no fueron 7 días, fueron varios días de fiesta de gratitud al Señor. Yo he dicho siempre que la gratitud siempre es una forma, la gratitud es un verbo, el agradecimiento. Entrad con acción de gracias, aunque la palabra gracias pues no suena como verbo, pero el agradecimiento, estás agradecido, siempre es una acción. Y el Salmo dice: entren por sus puertas con acción de gracia. La gratitud es algo que se demuestra, que se manifiesta. La gratitud no es una palabra vacía. La gratitud es una acción de los seres humanos. Y en la Biblia vamos a encontrar mucha gratitud del pueblo de Israel y de personajes que aparecen aquí, que siempre que había gratitud en su corazón, hermanos, levantaban un altar, ofrecían al Señor sacrificio, dedicaban una ofrenda, compartían,
comían, hacían fiesta. Y aquí hay gratitud al Señor por los beneficios recibidos, dice la Escritura. Y encontramos a un pueblo que está celebrando, que está agradeciendo y que está ofreciendo al Señor. Y eso es bueno, eso no está mal, porque vemos a un pueblo que decide hacer fiesta para Dios, hacer fiesta para su Señor y ofrecer esta casa que ellos estaban terminando de construir. Seguramente era una casa, un templo de lujo, hermanos, un templo de lujo. Así lo describe la Escritura y también algunos registros por ahí. El templo de Jerusalén, ofrecido al Señor. Hay fiesta ahí, hay gratitud ahí. Pero veamos eso. Hay una celebración extensa. El Señor aprobó las acciones del pueblo. El Señor no está en contra, no estuvo en contra de que el pueblo de Israel ofreciera sacrificio, que el pueblo de Israel comiera, porque comieron bastante, hermanos, comieron bastante. Y ellos y el pueblo de Israel no, hermanos, no cometió ningún pecado ahí al celebrar. El pueblo se va a su casa. Dice la Biblia que Salomón le dice al pueblo: bueno, entonces váyanse a su casa. Y viene algo interesante en el versículo 12. Después de todo eso, entonces habla Jehová. Está bien lo que nosotros tenemos que decir. Dios no se molesta, Dios no se enoja y Dios escucha y también observa sus acciones, lo que usted ofrece a Él. Su cántico, su alabanza, su adoración, su oración, las acciones de gratitud que usted le ofrece al Señor. El Señor está atento a todo eso de nosotros y está ahí siempre al tanto de lo que su pueblo, de lo que su iglesia viene y le ofrece a Él. Dios está ahí observando y está viendo y está recibiendo lo que usted ofrece al Señor. Pero llega un momento en el que el Señor necesita un espacio también para hablar. Y después de varios días de fiesta, después de varios días de comer, de comida, de celebración y de todo esto, ahora el Señor interrumpe un momento tan bonito de Salomón, el sueño de Salomón, el descanso de Salomón. Y lo interrumpe para hablarle. Y lo interrumpe para decirle algo. Y no hay nada mejor en la vida, mi querido hermano, que Dios nos interrumpa en un momento importante para hablarnos, para que nos diga algo. En un momento que para nosotros es valioso y que el Señor venga y diga: aprovechando el silencio y la calma de esta casa, yo voy a hablar. Cuando había música, cuando había fiesta, cuando los cerebros estaban ahí comiendo y disfrutando y ¡ay, qué rico, come más esto! Asado aquí, asado por allá. Cuando el cerebro estaba así, hermanos, ocupado en eso, el Señor deja que el pueblo del Señor disfrute el tiempo de gratitud y de celebración. Había música. Dice la Escritura que la música sonaba y el Señor deja que el pueblo pase sus días de fiesta. Pero cuando pasan los días de fiesta, entonces el Señor viene: me toca a mí hablar. Y ahora yo le tengo que decir algo al corazón de este rey. Y entonces dice el versículo 12, y aquí voy con la segunda parte, las palabras de Jehová. Entonces en las palabras de Jehová, en el versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo. ¿Qué le dijo? Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de ¿qué? De sacrificio. Le está diciendo: esta casa es una casa que yo he elegido para que se ofrezca sacrificio. Entonces el Señor ahora quiere hablarle a Salomón. Salomón, tú ya me ofreciste, ahora yo voy a hablarte a ti. Te voy a hablar y te voy a decir algo. Estoy en total acuerdo de que esta casa que tú ofreciste en tu oración, porque tú oraste, eso es lo que dice el versículo 12, que él había orado. He escuchado tu oración y quiero decirte que esta casa
yo la he elegido para mí, para que aquí haya sacrificio a mi nombre. Qué hermoso. Y por ahí quiero empezar esta mañana. Aunque ya dije y voy a repetir otra vez para no caer en que estoy diciendo algo contradictorio, aunque el Señor está en todos lados, aunque Dios, hermanos, se presenta en cualquier lugar y usted puede tener una comunión con Él en todo lugar, el Señor tampoco desechó, hermanos, que hubiera un punto de reunión, que hubiera un punto específico para que su iglesia se reuniera y se presentara delante de Él. Dios no rechazó eso. Él le dice a Salomón: te apruebo este lugar para que ofrezcan sacrificio aquí y para que se reúnan aquí, y que este lugar sea un lugar para que todo aquel que quiera venir pueda venir y esté aquí delante de mí. Y ahora sí vamos al versículo 13. Porque antes de que el Señor diga en el versículo 14 algunas palabras, primero habla en el versículo 13. Y Él dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Primero Dios advierte sobre lo que podría pasar en el futuro. El Señor aquí está diciendo: escúchame, Salomón, es posible que en el futuro, es posible que en algún momento yo permita que pasen cosas en la vida de ustedes como pueblo. Dios le está advirtiendo, Dios le está anticipando y le anticipa que es posible, hermanos, que en el futuro pudieran venir cosas que afecten la vida del pueblo de Israel. Él está diciendo: es posible, si en algún momento, por alguna circunstancia, por alguna razón, yo llegue a cerrar los cielos para que no haya lluvia, yo llegue a mandar langosta que consuma la tierra o enviare pestilencia, es posible que en algún momento yo llegue a hacer eso, le dice el Señor a Salomón. No le dice las causas, pero seguramente lo único que puede ocasionar eso es el mismo pecado del ser humano. Pero el Señor le dice: si en algún momento llega a pasar esto, si en algún momento llega a suceder esto, y aquí me voy a detener un par de minutos. Porque, hermanos, los seres humanos, la humanidad se ha dedicado tanto a pecar contra Dios, a olvidar a Dios. Si hay algo que el hombre ha hecho en toda su historia, es querer, hermanos, independizarse de su Creador y de Dios mismo. Todo el tiempo el ser humano ha tenido una lucha. Y es la lucha de la influencia, hermanos, del mal, de la naturaleza del ser humano, de su independencia. Desde que Satanás tienta al hombre y a la mujer en el jardín, les dice: es que ustedes van a ser como Dios. Y Él no quiere que ustedes sean como Él. Pero si comen de este fruto, ustedes van a ser como Él. Van a tener el conocimiento sobre el bien y el mal. Van a saber qué es bueno y no, y van a poder elegir. Hermanos, desde el momento que el ser humano tiene la opción para ser como Dios, el ser humano la toma. Y cada vez que el ser humano tiene la oportunidad de poder querer ser como Dios, o de encontrar, hermanos, alguna forma de ser como Dios o no depender más de Dios, la toma, la busca, la agarra. Y estamos en una sociedad, especialmente hoy, que ha dejado de lado a Dios y que no le interesa a Dios, y que piensa que como ser humano tiene las capacidades suficientes para conducirse en la vida. Y entonces el Señor le dice: si un día se cierran los cielos y no hay lluvia, si un día la tierra ya no da fruto para que ustedes coman, o si un día la tierra se llena de pestilencias, Salomón, te voy a decir qué tienen que hacer. Y te voy a decir qué tienen que hacer, porque si un día llega a pasar esto,
Las palabras que el Señor va a decir ahora solo van a reflejar lo que sucedió con la humanidad. Lo que vamos a ver ahora en el versículo 14 nos va a decir, cuando el Señor empieza a hacer una lista, nos va a decir qué pasó en el corazón del hombre para que esta realidad de la vida aquí en esta tierra, de la vida en esta sociedad, haya caído a eso. Veamos el versículo 14. Entonces el Señor le dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? Ahora, antes dice el proverbio que antes de la, vamos a ver, antes de la caída de alguien, estoy parafraseando ahí, viene la soberbia, viene el orgullo. En otras palabras, antes de que lleguemos a un extremo de calamidad, antes de que lleguemos a un momento en el que nos arrepintamos y estemos sufriendo, el proverbio siempre nos dice y nos recuerda que siempre viene la soberbia. Primero viene la altivez y después viene una caída y un golpe fuerte. En la lista, lo primero que el Señor pone es: si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Lo primero que el Señor está diciendo cuando algo está pasando en la sociedad, en la tierra, en la vida de un ser humano, pueden ser estas tres cosas: que se hayan cerrado los cielos para la lluvia, que no haya fruto, que las cosas no florezcan, que siempre se vayan, se desaparezcan, que haya pestilencia, enfermedad y que muchas cosas. El Señor está diciendo en este momento, lo primero que tiene que hacer el ser humano es humillarse. Ahora, la palabra humillarse o la palabra humillación o humildad, como lo hemos dicho y descrito otras veces, no tiene muchas veces nada que ver con la forma en que usted viste, con la forma en que usted hace las cosas y cosas con esa relación. La humillación en este sentido es lo que está aquí. La humillación tomada desde esta perspectiva que el Señor está hablando es algo que está aquí y que está aquí en el corazón. Lo que hay en mi mente y lo que hay en mi corazón. El orgullo humano es, hermanos, y radica en su altivez. El orgullo humano está puesto más en sus cualidades, en que el ser humano considera que es autosuficiente en sus capacidades y no necesita depender de nadie más. El orgullo más grande del hombre, hermano, y de toda mujer, es que piense que solo es capaz de hacer en la vida y que no necesita la dirección de Dios. No es como se viste, hermano. No es como se tire al piso a orar o cuántas vueltas dé. No, eso no es el símbolo de humildad. Lo primero que el Señor pide del ser humano es que su mente sea transformado y es que su mente abandone la autosuficiencia y le dé cabida a la aceptación a Dios en su vida. Eso es lo primero que el ser humano necesita. Y entonces la humillación más grande, cuando Jesús dice: solo los valientes heredan el reino de los cielos. Solo los que son capaces de renunciar a sí mismo. Solo los que tienen el valor de decir: yo como hombre, yo como mujer, yo como ser humano, renuncio a ese yo y le doy cabida a Dios. Le doy cabida al gobierno de Dios. La humildad tiene que ver con que yo reconozca mi humanidad falible, conozca mi impotencia para desarrollarme como persona y como hijo de Dios con mis propias fuerzas y le dé cabida a Dios en mi vida.
El primer paso de humillación es hacer un lado el yo. Cuando Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, el primer paso es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. La negación de uno mismo es el primer paso que nos da, hermanos, la cabida a la humillación en nuestro corazón. El primer paso para que nosotros demos un paso avancemos hacia la victoria y hacia la respuesta del Señor es que los hijos de Dios, es que la humanidad entera y es que el mundo entero se humilla ante Dios, renunciando a su yo y dándole cabida a Dios. Ese es el primer paso. Y cuando venimos aquí, porque eso es lo que está diciendo Jehová, cuando vengan, cuando se presenten, cuando lleguen, lo primero que hacemos al venir aquí, hermanos, es reconocer la soberanía de Dios sobre nosotros. Ese es el primer paso de humildad. Y todo aquel que vive una vida en humildad delante del Señor siempre pondrá primero a Dios sobre todas las cosas. Y poner a Dios primero sobre todas las cosas es poner en primer lugar sus enseñanzas, poner en primer lugar sus principios, sus consejos, lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos demanda de Él. Pastor, ¿cómo puedo yo identificar si yo soy una persona que vive en humildad delante del Señor? Analice cómo vive usted y si sus principios son los principios bíblicos. Si su conducta, si su forma de vivir, de pensar, de sus acciones y todo lo que hace, todo lo que tiene aquí y todo lo que tiene aquí, en primer lugar, le dan cabida a las enseñanzas de la palabra del Señor. Cuando yo empiezo a poner en tela de juicio las palabras de Dios, cuando yo empiezo a poner, hermanos, empiezo a cuestionar los principios bíblicos del Señor y empiezo a dudar de ellos, los empiezo a cuestionar fuertemente, entonces yo debo pensar si no estoy empezando a ceder, hermanos, al orgullo humano y a mi orgullo como persona individual. Mientras vivamos alineados a los principios bíblicos del Señor, nuestro corazón siempre se va a mantener en una postura de humildad ante Él. Viva siempre, hermanos, alineado a la palabra del Señor. No discuta con la palabra del Señor. Lo que es blanco es blanco. Lo que es negro será negro. Y la palabra del Señor no titubea en intermedios. Lo que la Escritura le dice a usted que debe hacer como hijo de Dios, eso haga. Lo que la Escritura le dice a usted sobre su perfil como hijo de Dios, eso sostenga. Porque eso es lo que el Señor ha establecido para nosotros y no lo podemos negociar. No lo podemos poner en tela de juicio. Lo que para el Señor es justo, eso será justo todo el tiempo, hoy y en cualquier parte de la historia. Y mientras usted se mantenga en esos términos y se alinee a eso, su corazón estará sujeto a la voluntad del Señor. Número 2. Lo otro que Jehová le dice a Salomón, si llega a pasar algo y la gente viene a mi casa, lo primero que va a hacer es humillarse. Segundo, deben orar. Deben hablar conmigo. Deben mantener la comunicación conmigo. La oración, hermanos, es un diálogo. La oración no es una vana repetición, dijo Jesús. Cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones, no usen palabrerías. La oración no son palabrerías. Cuando decimos palabrerías es que yo intente presumir a Dios, que yo intente presumir con mi vocablo, que yo intente presumir, hermanos, con palabras adornadas al Señor. No, el Señor dice, la oración no son repeticiones vanas ni son palabrerías. La oración es una comunicación genuina entre Dios y usted. Es un diálogo en donde usted habla, expresa con confianza y se abre a Dios para hablar con Él sin pelos en la lengua.
La oración, hermanos, es una herramienta. La oración es un medio que Dios ha establecido para que usted se pueda acercar a Él, para que usted se pueda presentar a Él, hable con Él sin ningún temor en su vida. Dios siempre espera que su pueblo, que sus hijos puedan acercarse a Él para hablar con Él con libertad. Que usted pueda hablar con Él, hermanos, sin tener ningún obstáculo entre Dios y Él. Pero quiero decirle algo. Cuando hablamos de comunicación, hay cosas que interrumpen la comunicación entre dos seres humanos. La comunicación solo se puede dar entre dos. La comunicación no se da solo con una persona. La comunicación es una vía de va y viene. Eso es la comunicación. Pero cuando, hermanos, las razones que limitan la comunicación muchas veces, que interrumpen una comunicación, son varias. Puedo tomar varios modelos. Puedo tomar un matrimonio, por ejemplo, de modelo, esposo y mujer, esposo y esposa. ¿Qué interrumpe la comunicación de un matrimonio? Puedo tomar de modelo la comunicación entre un papá y un hijo. ¿Qué obstaculiza la comunicación entre un papá y un hijo? Que ya no haya comunicación, que ya no se hablen, que dejen de hablarse 2, 3 días, una semana. ¿Qué hace eso? ¿Qué produce eso? Puedo hablar de la comunicación entre dos buenos amigos o dos buenas amigas que se quieren mucho, pero de repente se dejan de hablar o empiezan a dejarse de hablar. ¿Qué es lo que ocasiona que se dejen de hablar? Puedo hablar de hermanos aquí en la iglesia como un modelo también de comunicación. Se supone que los hermanos entre la iglesia deberíamos hablarnos siempre, siempre debería haber una buena comunicación entre nosotros. Pero ¿qué es lo que llega a obstaculizar esta comunicación entre nosotros? ¿Qué es lo que hace que esta comunicación ya no sea fluida? Ahora, ¿qué interrumpe la comunicación con Dios? ¿Qué hace que nuestra comunicación con Dios, hermanos, no sea eficiente, no sea clara, que no sea constante? Entonces, el Señor espera. El tema de la oración, de hablar con Dios, es tan sencillo de decirlo. Pero la confianza con que la hacemos, la confianza con que nos presentamos delante del Señor, puede ser el problema. Y puede ser la situación. Por eso el Señor le pide al ser humano que primero abandone su orgullo sobre Él y de Él y en Él. Porque solo cuando nos liberamos de nuestro orgullo de autosuficiencia, podremos tener libertad para acercarnos a Dios, para hablar con Él. Y Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él para hablar con Él. Dios espera que su creación hable con Él. Dios desea que sus hijos constantemente hablen con Él y estén en relación con Él. Dios espera eso de nosotros. Espera que podamos platicar siempre con Él. La pregunta es, ¿por qué no hablamos con Dios? ¿Por qué no hablamos con Él? Y Él dice, cuando vengan a este lugar, se van a humillar y van a hablar conmigo a través de la oración. Que su oración, hermano, no tenga obstáculo. Procure que su oración no tenga, hermanos, nada que lo esté limitando. Es más, procure orar, pues. Es lo que estamos tratando de decir. Hable con Dios. Si usted ha perdido la costumbre de hablar con Dios, vuelva a incluir dentro de su rutina, dentro de su programa de vida, hablar con Dios. Hablar con Dios. Los matrimonios se terminan, las relaciones se terminan porque ya no hablamos. Porque uno intenta hablar, hermanos, a veces en las amistades, a veces por ocuparnos en otro lado, hermanos, dejamos y hacemos que la comunicación se pierda. Y lo que sostiene muchas veces una relación es la comunicación. Dios siempre nos habla. Dios no deja de hablar.
En la comunicación entre Dios y su pueblo, Dios siempre habla, Dios siempre se comunica, su palabra, muchas cosas, Dios siempre nos habla y está hablándonos, pero nosotros ya no le queremos hablar a Dios. Pero nosotros ya no queremos hablar con Dios. Obviamos, olvidamos, omitimos el mensaje de Dios, omitimos que Dios nos está hablando, pero para que esta comunicación sea fluida, Él necesita, bueno, no necesita, Él espera que nosotros hablemos también y le hablemos a Él. Número 3, y buscar en mi rostro. Esa palabra buscar mi rostro es un poco más de, el verbo buscar es de explorar, querer ver a Dios. Es el anhelo de buscar a Dios. La palabra rostro, entendemos de que Dios no tiene un rostro humano como el suyo y como el mío, porque Dios no tiene una forma, no tiene un cuerpo como el suyo y el mío. Dios es espíritu. El espíritu no tiene una forma definida, tampoco es como un fantasma que vemos en la tele. Dios no es así. Esa es imaginación humana. Es creación de nuestra mente, de cómo imaginamos nosotros que puede ser Dios. Pero Dios es espíritu, no lo podemos describir ni regular, hermanos, a una imagen. En la Biblia encontramos de que Dios toma formas, le llamamos teofanía, toma formas a veces de humanos para que nosotros no nos asustemos y para que nosotros le entendamos en nuestro lenguaje de humanos. Solo para eso. Pero Dios es espíritu. Y Él utiliza un lenguaje que entendemos nosotros los humanos cuando dicen, y busquen mi rostro. Que me vean a mí. Que busquen verme a mí, encontrarme a mí, antes que otras opciones vengan y me busquen a mí. Eso está diciendo el Señor. Que anhelen encontrarme a mí como aquel Dios, que me identifiquen, que puedan conocerme, que puedan verme y que puedan decir, este es el Dios que yo estoy buscando. Y número 4, el Señor dice, y se conviertan de sus malos caminos. Lo otro que espera Dios de su pueblo, de sus hijos y de los suyos, es que haya un cambio actitudinal. ¿Qué significa eso? Que los seres humanos podamos tener acciones, hermanos, modificables en nuestra forma de pensar a través de cediendo, abandonando nuestro orgullo, que hablemos con Él, pero que estas acciones y estos cambios y estas transformaciones en nuestra mente y en nuestro corazón se conviertan en acciones que muestren hacia dónde vamos. La palabra del Señor y Jesús dice que nuestras obras alumbren a los hombres. Eso lo vimos en el último sermón que compartimos aquí en la iglesia. Así alumbren vuestras obras delante de ¿quiénes? De los hombres, para que vuestro Padre, dice la Escritura, sea glorificado. Mis queridos hermanos, convertirse de los malos caminos es el mensaje que tenía Juan el Bautista a aquellos oidores que les decían, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y él les dice, hagan frutos de arrepentimiento. Escuche las palabras que utilizó Juan el Bautista, frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento solo se puede medir a través de nuestras acciones. Que seamos hijos de Dios, que hayamos entendido el amor de Dios, que hayamos entendido que Dios gobierna nuestra vida y le dejemos gobernar nuestra vida, solo se refleja en nuestros frutos y en nuestras acciones, no en las palabras. Las palabras son vacías, las palabras se van, vuelan, las palabras, hermanos, se las lleva el viento, pero las acciones siempre serán firmes. Usted ama a Dios, demuéstreselo con acciones. Usted es fiel a Dios, demuéstreselo con acciones. Usted es un hijo de Dios, que se vean sus acciones. Se convirtieren de sus malos caminos.
Convertirse del mal camino es pasarse al buen camino. Salirse del mal camino y pasarse al buen camino. Convertirse es, hermanos, transformarse y decir, no, cambiemos eso. Hay un cambio, hay una transformación, hay una nueva imagen, hay una nueva esencia, hay un nuevo pensamiento, hay un nuevo corazón. Y el Señor dice, se convierten de sus malos caminos. Hermanos, hay que tener acciones en la vida. Debemos tener acciones. Y las acciones empiezan desde el punto que nos humillamos delante del Señor. Entonces el Señor dice, gracias Salomón. Bueno, no sé si le da las gracias. Voy a retractarme de esos. El Señor le dice, Salomón, te apruebo, eso sí, que hayas hecho una casa. Tenés que saber que esta casa la hemos construido para que cuando alguien vea que hay situaciones difíciles en su vida, venga a esta casa y en esta casa se humille delante de mí, hable conmigo, me busque, me anhele, me persiga, esté ahí indagando y que se convierta de sus malos caminos. Entonces hay una promesa. Es la tercera parte que yo voy a mencionar esta mañana en el versículo 14. Entonces dice Jehová, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estas palabras están relacionadas con lo que él dice: si en los cielos ya no cae agua, si vienen las langostas, si hay pestilencia. Entonces el Señor viene y dice: yo voy a oír desde los cielos, yo voy a perdonar sus pecados. El Señor está hablando de perdón porque seguramente el pecado, hermanos, en este caso que Él está mencionando aquí, no siempre la enfermedad es por pecado, no siempre las cosas suceden por pecado, no todo el tiempo son por pecados. Pero en este caso el Señor sí está diciendo: si un día ustedes pecan y les acarrea su pecado un montón de males, esto es lo que tienen que hacer. Y yo los voy a escuchar. Porque si hay una característica de Dios, es que siempre oye. Antes de decir algo, Dios siempre oye. Revise la historia, Dios siempre oye. Los profetas se presentan delante del Señor y se quejan, se quejan, se quejan, se quejan, se quejan. Al final Dios habla. Dios siempre escucha. Dios siempre está atento a lo que usted le tiene que decir, a lo que usted le tiene que decir. Dios siempre está ahí, hermano, esperando lo que usted quiere decirle, lo que usted le quiere contar. Dios siempre escucha. Lo otro que el Señor dice: Dios siempre perdona. Siempre perdona. Cada vez que alguien se acerca a Dios para pedir perdón, Dios siempre perdona. Dios nunca pondrá un obstáculo, Dios nunca va a poner un pero, Dios nunca va a ponernos, hermanos, alguna razón injustificada para no perdonarnos. Dios siempre perdona. Cada hombre, cada mujer, las veces que venga a la presencia del Señor para ser perdonado, Dios siempre lo va a perdonar. Esa es la gran diferencia entre Dios y nosotros. Que cuando los discípulos se presentaron al Señor, le preguntaron: Jesús, ¿verdad que hay que perdonar 7 veces? Porque los seres humanos somos de números, somos de límites. ¿Hasta cuántas veces te puedo dar oportunidad? ¿Hasta cuántas veces puedo hacer algo por ti? ¿Hasta cuántas veces mi corazón puede decir que vale la pena o que mereces que yo haga algo por ti? Ese es el corazón humano. Y se presentan delante de Jesús y le dicen: ¿verdad que hay que perdonar 7 veces? Y Jesús le dice: 70 veces 7 si es necesario. Entonces ya vienen los matemáticos y empiezan a hacer números. 70 veces 7, ¿cuánto es 70 por 7, hermanos? 490.
Solo te puedo perdonar 490 veces porque eso dijo Jesús. No, Jesús no está poniendo un límite. Jesús utilizó un principio de multiplicación, pero para decirnos las veces que sean necesarias. Nosotros somos los que ponemos límites. Esta es la última y a partir de aquí, ahí sí ya no sé. Así somos nosotros para perdonar. Pero Dios no es así. Cada vez que alguien se acerca a Dios para querer ser perdonado, Dios está ahí para perdonarnos. Él dice, y perdonaré sus pecados. Y cuando Dios ha perdonado nuestros pecados, también sana nuestras tierras, sana nuestras vidas, nos libera de nuestra angustia y de lo que estamos pasando. Terminemos leyendo el versículo 15. Dice el versículo 15, lea conmigo fuerte. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Usted no vino a perder su tiempo, fue lo que dije al inicio. Usted no vino aquí de por gusto esta mañana. Y cada vez que viene aquí, no viene de por gusto. No hay nada mejor en la vida, especialmente hoy día, que siempre exista alguien que quiera escucharnos. Escuchen la palabra que usé, que quiera escucharnos. Al psicólogo usted le paga para que le escuche. La verdad no sé si el psicólogo quiere escucharnos. ¿Cómo termina el psicólogo al final del día? Nunca he hablado con uno. Ya me entró la curiosidad. Voy a buscar a algún amigo, tengo por ahí algún par, para preguntarles cómo terminan ellos el día. Si no se aburren de escuchar los problemas de las personas. Porque al psicólogo le pagamos, hermano, para que nos oiga, para que nos diga unas cositas, que nos hable. Dios bendiga a los psicólogos que tienen esa paciencia. Pero me gustaría preguntarle, mire, ¿usted lo hace por el dinero o porque le interesa y realmente la salud emocional de las personas? ¿Porque le interesa ayudar a las personas? ¿O por qué lo hace? ¿Por qué escucha todo el día a personas hablando de sus situaciones emocionales? Me gustaría escuchar qué dice. Pero Dios es alguien que siempre está atento, esperando que nosotros hablemos con Él. Y no hay nada mejor en la vida que saber que hay alguien que no va a poner condiciones. El pastor le va a decir, espéreme hermano, hoy no puedo, mañana sí, pasado sí. Pastor, quiero hablar con usted y esto sí, pongamos agenda pues y aquí. Pero Dios no tiene eso. No tiene ese límite. Su esposo le va a decir, ahorita no puedo, estoy ocupado, vengo cansado. La esposa le va a decir, espérate, que los platos, que los hijos de aquí y allá, que los oficios de aquí. No podemos hablar, no podemos comunicarnos. Que aquí, y vivimos en un mundo tan trajineado que no hay gente que quiera escucharnos. A la gente le aburre escuchar que alguien está en problemas, o no le aburre escuchar que alguien está en problemas. ¿A quién le gusta escuchar problemas de otro? Haga un intento el día de mañana a una persona, a un amigo, a un familiar, lo que sea. Fíjate que te voy a contar algo y lo primero que haces es, ay, vamos a ver, pues, a ver. Está viendo para allá, está viendo para allá. Usted mira que se mueve, se inquieta, como que se quiere levantar y usted queriendo contar más y usted mira que la otra persona, porque no la quiere escuchar. Sí, porque no nos quieren escuchar. Si hay algo que está caro ahorita, es que alguien nos escuche.
Si hay algo que es difícil encontrar ahorita, es que alguien le escuche a usted. Porque nadie quiere escuchar lo triste que está la gente. Porque nadie quiere escuchar el dolor que está viviendo la gente. Porque nadie quiere escuchar el sufrimiento de otros. Estamos tan influidos en otras cosas que nadie quiere escuchar lo que le está pasando a otra persona. Y Dios está ahí y Él dice: mis oídos están atentos a la oración en este lugar. Si hay alguien que siempre estará atento de lo que le pasa a usted, de lo que me pasa a mí y a cualquier ser humano, es Dios. Y Él sí está atento. Tiene la suficiente paciencia para escucharnos a todos. Tiene la suficiente paciencia para prestarnos atención el tiempo que usted necesita. Si usted necesita mediodía para hablar con Él, Él tiene la paciencia para escucharle mediodía. Si usted necesita el día entero, necesita una semana o necesita más tiempo para hablar con Él, Dios siempre está ahí para escucharle y está atento. Y está ahí sus ojos para estar puestos en usted. Porque otro mal hábito que tenemos en la comunicación es que escuchamos, pero no observamos y no prestamos atención. Nos están hablando y estamos puestos en la tele, ¿verdad? Nos están hablando y estamos viendo el teléfono. Nos están hablando y estamos viendo a otro lado. No tenemos la suficiente bondad, hermanos, de sentarnos y ver a la persona y estar atento. Pero el Señor tiene dos acciones importantes en la comunicación entre Él y nosotros. Mis ojos están atentos, mis ojos, vamos a ver, abiertos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, en la casa del Señor. Hermano, hermana, no sé qué está enfrentando usted en estos días. No sé qué está viviendo usted en estos días. Definitivamente no podemos nosotros adivinar, no podemos nosotros tampoco tener el control sobre todo lo que está sucediendo en usted, en su familia, en su vida personal. Pero algo sí es cierto. No importa lo que estemos atravesando, hermanos, y lo que estemos viviendo. Usted está en el lugar correcto para ser escuchado. Usted está en el lugar correcto para ser perdonado. Y usted está en el lugar correcto para que su oración sea respondida. Este es el lugar correcto. Usted está en el punto adecuado, hermanos. Y esta mañana estamos aquí porque hemos venido a presentar nuestras peticiones delante del Señor, a presentar nuestra oración delante de Él. Y Él está atento y está ahí preparado. Ya tuvimos un primer tiempo de oración, pero viene un segundo tiempo de oración. Y Dios está esperando que nosotros